Vamos a hablar ahora de relaciones y vaya si están sobre el tapete porque estamos todos muy juntos, ¿no? Mucho más tiempo del que habitualmente estamos a través de estos tiempos de pandemia y encierro. Bueno, con la licenciada María Masvélez, Gigi Gante estuvo charlando. María pertenece al espacio preventivo laboral y nos da herramientas para que la comunicación sea un poquito más fluida, para tener herramientas para no encabronar tan rápido, para ver de qué manera podemos traducir eso que queremos decir tan feo de una manera más linda. Nos acompaña la licenciada María Masvélez, como siempre brindándonos herramientas prácticas. Ella pertenece al espacio preventivo laboral y hoy la verdad que la comunicación es un tremendo desafío no solo para los que viven en familia, también para los que vivimos solos. María, ¿cómo hacemos para enfrentar todos estos desafíos y salir airiosos? Bueno, ¿cómo estás? Sí, bueno, como vos bien dijiste, la cuarentena nos genera estrés y ese estrés obviamente puede afectar la dinámica de la vida familiar. Entonces hoy la idea es compartir algunos tips o estrategias para ver si podemos mantener la armonía familiar aún en estos tiempos de tanta incertidumbre. Los pilares sobre los que trabajamos para construir estas estrategias principalmente es una comunicación fluida. Tenemos que establecer normas básicas y claras de convivencia, la prudencia y mucha, pero mucha paciencia, ¿sí? El primer punto que les vamos a proponer es resaltar de alguna manera los aspectos positivos propios y los del resto del grupo familiar por sobre los aspectos negativos. Todos tenemos cosas mejores y cosas peores, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, soy bueno para escuchar y calmar un poco las ansiedades o las preocupaciones del resto del grupo familiar, ese es un aspecto positivo de mi carácter y lo vamos a realzar. Si el otro tiene mejor humor para sobrellevar situaciones de la vida cotidiana, ese es un aspecto positivo del otro que lo vamos a realzar por sobre los aspectos negativos que todos tenemos. Te voy a preguntar en relación a los espacios de cada uno, ¿no? ¿Cómo hacemos para manejar el tema de los espacios? Bueno, acá un consejo es, a veces nos quejamos en la cotidianeidad que no pasamos mucho tiempo juntos en familia, ¿no? Bueno, entonces la cuarentena puede ser en su fase positiva ese tiempo compartido que a veces no tenemos. Entonces está bueno armar actividades, pueden ser juegos de mesa, pueden ser ejercicio compartido en familia, conversaciones. A veces tenemos pendientes conversaciones y este es el momento para poder llevarlas adelante. Aunque también no nos olvidemos que puede pasar que en estos largos días de convivencia, a cualquiera de nosotros nos puede surgir la necesidad de estar solos. Bueno, no hay que tener miedo de pedir estar solos. Y el grupo familiar debe generar un consenso para que ese tiempo y espacio en el que el otro necesita estar solo sea respetado. Dentro de esto también es importante que tengamos expectativas realistas, ¿sí? De lo que vamos a poder conseguir y tener en esta cuarentena. Muchas veces damos por sentado que el otro tiene que cambiar esas conductas que a mí me molestan porque, bueno, ya las hablamos, ¿no? De alguna manera, entonces el otro debería cambiar. Pero no hay que olvidarse que las conductas habituales de las personas son muy difíciles de cambiar. Entonces, en esta cuarentena lo que tenemos que ejercitar es la empatía, ¿sí? Y en esa empatía vamos a hacer un foco en el esfuerzo que hacemos por el cambio. Puede ser que el cambio no suceda, que no se logre cambiar una conducta, pero el esfuerzo ya es una demostración, digamos, de compromiso y de cariño por el otro, que bueno, en esta cuarentena vamos a valorar, a pesar de que no se logre el cambio, ¿sí? Otro tema importante es una frase que uno escuchó alguna vez que dice, bueno, para discutir se necesitan dos, ¿no es cierto? Puede ser que toda esta ansiedad que genera estar, obviamente, confinados, encerrados, nos irrite y que esa irritabilidad a veces genere esos signos que nosotros sabemos evidenciar en uno mismo y en nuestro entorno familiar, de que aparecen esas ganas de pelear o de discutir. Entonces, en esos momentos, ¿qué podemos hacer? Como familia podemos tener una palabra clave, ¿sí? Que la consensuamos entre todos, que cuando sentimos, yo siento en mí que ese malestar está llegando a un límite,
en el que probablemente se arme una discusión, bueno, esa palabra puede ser como una ayuda para descomprimir, para bajar un cambio y para que podamos seguir manteniendo una convivencia respetuosa a pesar de que haya temas o situaciones en las que vamos a tener disidencia. Bien. Estoy pensando en los que viven solos, ¿no? Porque tampoco es fácil transitar la cuarentena en soledad, por así decirlo, más aislado, ¿no? ¿Qué estrategias podemos utilizar en ese caso? Bueno, algunos consejitos que pensamos para los que están solos es, un tema, que no compren compulsivamente, ¿viste? Esa cosa de agarrar y comprar compulsivamente cosas por internet. Que tengan rutina, es muy importante. La rutina es importante en el grupo familiar también. Pero en los que están solos es muy importante que se pongan una rutina para respetarse los horarios, los diferentes horarios y las diferentes actividades. Los que están trabajando a distancia tal vez tienen, digamos, el horario organizado porque tienen que levantarse, ¿no? Para cumplir un horario. Pero por ahí, ¿qué hacen? Bueno, como están solos, ¿para qué van a cocinar? Siguen de corrido todo el día trabajando y no se respetan el tiempo de la alimentación. En el tiempo de la alimentación, ¿qué hacen? No, agarro un paquete de papas fritas, ¿no? Lo que llamamos la comida chatarra, y no me dedico un tiempo a cocinarme algo rico, a prepararme una mesa para mí, que es como un mimo, ¿no? Entonces lo que sugerimos es que sí puedan respetarse el tiempo de trabajo, el tiempo de la alimentación, el tiempo del ocio y el tema de las tareas de la casa, ¿no? Que bueno, que también es importante que hagan. Y un tema muy importante con esto es la higiene habitual. El que vive solo de repente dice, bueno, qué sé yo, me quedo con este pijama con el que empecé la cuarentena y puedo pasar toda la temporada con este pijama sin siquiera bañarme, porque como no hay un otro, entonces lo importante es mantengamos los hábitos de higiene y vistámonos, aunque con algo cómodo, pero que sea algo que nos ponemos para salir, aunque no tengamos que salir. Ya eso es generador de cambio. Y algo muy importante que te quiero decir, no hay que estar expuesto todo el tiempo a la información del coronavirus, porque obviamente eso genera un estado de ansiedad muy grande. Y algo fundamental es no demos credibilidad a todos los videos y audios que llegan por WhatsApp. Y sobre todo, no lo reenviemos a nuestro entorno, porque de esa manera estamos como realimentando un pánico social que obviamente se va generando con las falsas noticias frente a la pandemia. Entonces, en eso también es importante que seamos responsables. Y por ahí para mí, como para cerrar, porque no me quiero extender mucho y sé que el tiempo es cortito en la tele, es pensar que esta es una situación transitoria, que en algún momento va a pasar y que vamos a tener de nuevo nuestra vida virtual. Y que cuando hablamos de aislamiento no significa estar solos o estar solas, que la manera de estar cerca está basada en la comunicación y el acompañamiento, y que esos son los pilares que más tenemos que cuidar y trabajar en este tiempo. Muchas gracias, María. Pienso que es un trabajo en uno mismo y hacia otros también. Vamos a aplicar en esta semana estas estrategias de comunicación en todos los ámbitos, en la casa, con la familia, con los amigos, a nivel laboral también. Te agradecemos un montón y bueno, vamos aprendiendo, prueba y error, ¿no? Es nuevo para todos. Así es, sí, exactamente. Gracias, María, por acompañarnos. Gracias a vos. Seguimos aquí en Súter con vos. Bueno, hay muchas noticias que obviamente tenemos que seguir repasando y muchas de ellas también tienen que ver con esta etapa que estamos viviendo en la Argentina, este aislamiento social que ha cambiado actividades, ha reseteado todo lo que hasta ahora conocíamos. Bueno, por eso también es interesante ya directamente conectarnos con Eva Macchi porque estuvo charlando acerca de temas relacionados con la alimentación. Eva, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Diego, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien, por suerte. Estuviste charlando acerca de temas relacionados con la alimentación con una licenciada en nutrición. Exactamente, estuvimos junto a Berta Borelli, que ella es médica, especialista en nutrición y además
es integrante de la red de calidad de vida, así que en estos tiempos que estamos pasando, que son de público conocimiento, se estuvo trabajando también con aquellos pacientes que conforman la red de calidad de vida de manera virtual, ¿no? Asesorándolos, tratando con ellos todos estos temas que los aquejan en estos momentos tan importantes. Sabemos que las enfermedades son un factor determinante en el coronavirus y es por este motivo que también ellos requieren tanta atención por parte de los médicos. Al mismo tiempo estuvimos hablando sobre las compras en el supermercado, algo que también es muy importante en estos tiempos. ¿Qué compramos cuando vamos al supermercado? Hay muchos alimentos que tal vez no son los más saludables, que por ahí no son los que más nos convienen. Y es una época en donde al estar más también en nuestra casa nos dan más ganas, ¿no? De darnos más gustitos, de comer algunas cosas más ricas que de repente no son las más aconsejables, ¿no? Para cuando uno está tan quieto en su casa. Y por otro lado, algo mucho más importante, que es el tema de sanitizar los alimentos. Esta es una rutina que tal vez muchos no teníamos y que ahora la tenemos que tener de manera cotidiana. Entonces ella nos explicó muy detalladamente y muy bien cómo hacerlo. Sabemos que hay dos posibilidades, una es utilizar la lavandina y otra es utilizar el alcohol. Ambas son igual de efectivas, pero bueno, ella nos explicó de qué manera hacerlo correctamente para que no tengamos ningún inconveniente y para que todos los alimentos queden bien desinfectados. Tenemos mucho para aprender y conocer. ¿Qué te parece si lo vemos y lo disfrutamos? Porque realmente es muy grande el trabajo que están haciendo a través de las redes y por supuesto lo vemos aquí en Súper con Vos. Nos encontramos hoy junto a Berta Gorelli, que ya es médica clínica, especialista en nutrición y forma parte además de lo que es la red de calidad de vida y bueno, por supuesto acompañando a todos aquellos que lo necesitan, ¿no? A todos los afiliados del SUTER adheridos a la red en este momento tan difícil y tan complicado, ¿no es así? Así es, Eva, estamos atravesando todos un momento diferente, un momento difícil que tenemos que transitar, pero esta red está presente con el equipo multidisciplinario. Como vos sabés, este equipo está formado con Fernanda Vidal en la actividad física, que siguen llegando los videitos, la parte de nutrición, que seguimos dando asistencia, también la parte de cocina con las recetas saludables y sobre todo el apoyo psicológico, porque hay mucha angustia, mucha incertidumbre. Entonces, no solo la persona que tiene el antecedente de, tal vez algunos tienen diabetes, hipertensión o dislipemia, atraviesan su enfermedad y este momento de gran incertidumbre. Por eso es tan importante que estar unidos, no solamente a través de lazos familiares y amigos, sino también tener esta red solidaria de apoyo que formamos el grupo interdisciplinario del programa de diabetes y factores de riesgo. Bueno, y como mencionábamos al principio, es muy importante este acompañamiento, ¿no? Sabemos que ustedes están trabajando muchísimo a través también de las videollamadas, respondiendo todas las consultas, y bueno, y me decías, ¿no? Que precisamente surgen muchos miedos, muchas inquietudes, ¿no? ¿Cuáles son tal vez estos miedos, ¿no? Las preguntas más frecuentes a la hora de hacer una consulta. Bueno, yo creo que lo primero que siente la persona que está afectada de alguna afección crónica es si en este momento donde la urgencia es lo primero y así debe ser, va a seguir siendo atendida. Y eso es lo que en todo momento nosotros privilegiamos a través de la red, que todos sigan teniendo sus insumos, que saber que vamos a estar presentes para seguirlos acompañando. Bueno, y algo muy importante también, ¿no? Es saber qué compramos cuando compramos, ¿no? Vamos al súper y de repente hay que comprar más variedad de cosas, hay que estoquearnos con más cantidad de cosas también para no ir tan seguido a la calle, para no ir tan seguido al súper.
¿cuáles son las cosas, ¿no?, que se recomiendan comprar o comer más que otras? Bueno, es importante establecer una lista de prioridades y no sobreestoquearse, ¿no? Porque lo importante siempre es recordar que el plan alimentario debe seguir siendo lo más saludable posible. Es decir, lácteos tenemos que seguir comprando, siempre tiene que estar presente la leche, es fundamental para todos, para los niños y para los adultos. Tener presente de tener huevos, tener, si se puede comprar carne, pescado o pollo, y las frutas y las verduras. Pero un recurso muy importante es recordar a las legumbres, y sobre todo si empiezan a bajar la temperatura. Entonces podemos, sin necesidad de aumentar mucho las calorías, porque este es un momento donde la tendencia es a que podemos ganar unos kilitos de más porque nos estamos moviendo menos. Así que tenemos que tener presente, recordar lo que aprendimos nosotros tenemos los cursos de educación y siempre hablamos sobre qué podemos comer. Entonces, algo rico con una porción controlada, agregarle vegetales, agregarle las legumbres y frutas y verduras siempre presentes en el plato. Y por sobre todo proteínas, ¿no es cierto? El huevo, la carne, el pescado, el pollo. Y aquellos que no comen carne, recordar que se puede reemplazar también con mezcla de legumbres y cereales. Bueno, y algo también muy importante, ¿no?, que ha generado también muchas dudas en este tiempo con respecto a las compras, es qué hacemos cuando llegamos a casa, cuál sería la manera correcta de sanitizar los alimentos, de desinfectarlos, de que quede todo en condiciones para la hora de comerlos. Con respecto a las verduras y a las frutas, cuando llegamos debemos dejarlas todas juntas si no logramos lavarlas en ese momento, todo lo sucio en un lugar. Cuando vamos a la bacha, primero lavamos, lo primero que no dije y que es lo primero que hacemos cuando llegamos a casa, nos lavamos las manos con agua y jabón. Tener el pan de jabón blanco en varios lugares de la casa. Entonces nos vamos lavando las manos varias veces al día. Entonces llegamos de la calle, dejamos los zapatos que usamos afuera, nos lavamos las manos, rociamos las bolsas con lavandina, lavamos bien la bacha y lavamos con agua segura todas las frutas y las verduras. Después de lavar bien y sacar toda la tierra, recién ahí nosotros lo que vamos a hacer es, en 1 litro de agua, 3 gotitas a 5 de lavandina, no más, y dejamos toda la fruta y verdura en remojo por unos 20-30 minutos. Después de esos 20-30 minutos lo lavamos de vuelta con agua segura, la secamos y lo ponemos en la heladera. Bueno, Berta, te agradecemos muchísimo esta charla que tuviste con nosotros. Buenísima la explicación y esperamos, reencontrarnos nuevamente, ¿no?, en una mejor situación. Bueno, te agradezco a vos por esta oportunidad y seguimos conversando. Muchísimas gracias. Vamos ahora a invitarte a leer, ¿qué? La tradicional y querida revista Caras y Caretas. En este caso,
quien está siendo una de las redactoras más importantes de este número particularmente es Telma Luzani. Telma sabe mucho de política internacional, sabe mucho de análisis y se ha dedicado este número completo al análisis del coronavirus, de las contingencias actuales y de lo que puede llegar a venir aquí y en el mundo. Gigi Gante estuvo con ella charlando de esto y un poco más. Nos acompaña una vez más la periodista Telma Luzani. Ella está desde su casa trabajando junto con nosotros para presentarnos un número de la revista Caras y Caretas realmente increíble, infaltable en estos momentos para entender lo que está pasando con la pandemia, para entender los efectos de la misma en estos momentos y también para analizar o irnos anticipando para ver qué va a pasar después. Telma, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, fue un desafío, la verdad, este número muy interesante, también por otros autores. Hay una entrevista interesantísima a Jorge Alemán que hace Cecilia Fumagalli, bueno, además de la nota de Felipe Piña y María Sone, que son siempre excelentes. Pero efectivamente, ¿viste? Esta pandemia nos llena de incertidumbres, de preguntas, de miedos, y entonces, justamente como estamos en pleno proceso y en pleno cambio, me pareció interesante ver distintos aspectos de lo que puede pasar, de lo que podemos pensar, las angustias que estamos viviendo y también los desafíos, las oportunidades que se nos presentan. Bueno, ¿y qué nos podés contar de todo esto? Porque es verdad que incertidumbre es la palabra que define lo que todos estamos sintiendo en cualquier lugar donde estemos haciendo cualquier tipo de actividad. Todos sentimos eso y querríamos ver un poco qué va a pasar después. Sí, por supuesto que es imposible saberlo, ¿no? Pero uno puede tener algunas ideas. Yo lo que trato de hacer es ir desde casos muy puntuales como qué es el teletrabajo, que es algo que todos estamos haciendo en este momento, qué consecuencias puede tener después, porque la realidad es que trabajamos muchas horas, ponemos plata de nuestro bolsillo de internet y esto necesita después algún tipo de regulación. El tema del control de los medios de comunicación o de los sistemas de, por ejemplo, las aplicaciones que puede haber con respecto al tema de la salud. Entonces, desde temas muy, muy puntuales que tienen que ver con esta pandemia hasta temas más generales que son los míos, que es más verlo desde el punto de vista geoestratégico o desde el punto de vista político, qué puede significar. Yo creo que esta pandemia obviamente es es la frutilla del postre de un proceso que venía en marcha. O sea, la crisis económica no es por culpa de la pandemia, ni la caída de una potencia como Estados Unidos no es culpa de la pandemia. Son procesos que venían produciéndose y ahora eclosionan, ¿no? La pandemia nos pone contra las cuerdas, digamos, y nos obliga a pensar. Entonces, la idea mía fue un poco esa. Yo trato de terminar porque verdaderamente creo que es una oportunidad. No es que trate de salir con una onda optimista, pero realmente creo que otro mundo es posible y este replanteo de qué hacemos con la naturaleza, qué importante que es el Estado cuando lo necesitamos, qué es el capitalismo salvaje. Es decir, todas estas preguntas que nos despiertan la pandemia me parece que nos van a servir mucho para plantear un mundo más justo y más humano, ¿no? Sobre todo para después. Seguramente hay muchas reflexiones individuales y a nivel colectivo y hasta del Estado de qué es lo esencial en este momento, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el tema de la salud y la educación, de lo importante que es poner dinero y ocuparse de una salud pública y de una educación pública, eso yo creo que ya está claro. Lo importante es que cuando termine la pandemia no metamos todo esto debajo de la alfombra, ¿no? Que nos acordemos. Y sobre todo también pensar que yo cito a Fidel Castro, porque él en 1992, fíjate con cuánta anticipación, en una cumbre de la Tierra, él dijo que la especie que está en peligro es el ser humano. Y eso yo creo que con esta pandemia lo percibimos un poquito, el peligro que realmente corremos como especie, y nos olvidamos rápidamente y lo dejamos de lado. No, tengamos cuidado porque realmente nuestra especie está en peligro, así que seamos muy responsables y sobre todo seamos muy reflexivos y muy racionales a la hora de tomar decisiones futuras.
Una de las cosas con las que nos estamos encontrando es ver tal vez las políticas neoliberales de otra manera, ¿no? Ya hay cosas que la gente se está cuestionando. ¿Qué va a pasar después con esta visión? Sí, eso es lo que tiene, digamos, bueno dentro de toda la pandemia, que no es que te lo dice un político o que te lo está diciendo una propaganda de un partido, sino que es la misma realidad que te está indicando que a la hora de la necesidad los hospitales públicos y la salud pública es lo que te va a salvar, no te va a salvar la medicina privada ni la industria farmacéutica. Lo que se dedica a la ciencia, el dinero que el Estado pone para los científicos y para la universidad pública, eso es lo que te va a dar una vacuna o una salida el día de mañana. Pero bueno, quería de paso aprovechar y nombrar otras notas. Por ejemplo, hay una nota muy interesante sobre el tema de virtualidad, de la educación virtual, que es un tema que preocupa mucho, qué va a pasar este año con las clases y qué va a pasar con la educación, el desafío que nos estamos encontrando con eso. Hay una nota muy interesante de María Pía López y de otra de Eduardo Rinesi, que lo abordan de una perspectiva más filosófica, si se quiere. Un infectólogo, una entrevista a un infectólogo, Omar Suez, creo que es, espero pronunciarlo bien. Así que bueno, y me encantó la nota de Ana Jusid, porque ella habla de otro encierro, que fue el que sufrieron algunos con el golpe de Estado de Pinochet en 1973, los que quedaron encerrados en la Embajada Argentina en Santiago de Chile. Pensaba cuando leía esa nota que hoy día hay varios todavía encerrados, por ejemplo, en la Embajada Mexicana en Bolivia, por el golpe de Estado contra Bolivia, ¿no? Pero bueno, es una revista, es un número muy amplio, con una tapa extraordinaria que tiene que ver con algo que también Rajendorfer en su maravilloso relato cuenta, que es la fiebre amarilla a fines del siglo XIX acá en Buenos Aires, ¿no? Bueno, para cerrar, lo que quiero comentar es que fue un gran esfuerzo, como siempre, redirigir la temática, ¿no? Esto es una revista temática que sale mes a mes y me consta del esfuerzo de Cecilia Fumagalli que forma parte, digamos, de este equipo, y todo lo que están trabajando cada uno de sus casas de forma remota. Se han reorganizado y viró la temática para algo que todos necesitamos leer para estar preparados para lo que sigue. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar. Vamos a leer la revista. Gracias. Se terminó el programa, ha sido un placer, ojalá te haya gustado. La cita, como siempre, es la semana que viene a las 12 del mediodía. Te recuerdo, 2 líneas para poder repetir el programa, compartirlo, viralizarlo en el mejor de los sentidos. Hoy es una palabra casi prohibida, la de viralizar. Una a través de la página del Súter, allí tenés todos los programas. La otra con el buscador de YouTube, allí podés encontrarlo cliqueando simplemente Súter Osper y con H final, como está saliendo en este momento en pantalla. Gracias por todo, a cuidarte, a cuidarnos, a usar tapabocas, salir solamente si es estrictamente necesario. El domingo que viene nuevamente a través de la pantalla de Crónica HD, más Súter con vos. Gracias por todo. Hasta luego.